Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Uno de los temas más importantes y todo el tiempo, no solamente cuando está por comenzar un nuevo gobierno, es el tema de la salud y más particularmente y complicadamente también el tema de la salud pública. Así que hoy queremos tocar ese tema desde el punto de vista de una profesional muy conocida, desde los ambientes gremialistas, desde las luchas, están esas reivindicaciones de los profesionales médicos que se postergan, que no se tienen en cuenta. Es decir, la salud pública desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista de alguien que está en el día a día, en contacto con la gente, que va y pide socorro a un hospital público y que a lo mejor no tiene la respuesta que debería tener por derecho propio de la salud pública. Y con la idea también de conocer desde adentro, porque ¿quién es que puede expresar mejor lo que está sucediendo que una profesional como el caso de la doctora Rosana González, a quien recibimos con mucho gusto esta noche aquí en Mega TV? Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas noches, Juan, y buenas noches a toda la audiencia. Un gusto estar acá. Secretaria General del Sindicato. Secretaria General del Sindicato Nacional de Médicos. Es un sindicato relativamente joven, tenemos 10 años de formación. Justamente se creó peleando las reivindicaciones, ya sea del médico como también de la población. Terminábamos la residencia médica y nos damos cuenta que no teníamos nada, que faltaban medicamentos, que no habían profesionales, que nosotros como profesionales en ese entonces, te estoy hablando de 10 años atrás, ganamos 2.100.000 guaraníes por 24 horas de guardia y hacíamos dominicales de forma gratuita, o sea, nos íbamos los domingos a trabajar 24 horas y no cobrábamos por eso. Y prácticamente era imposible, hablábamos entre nosotros y decíamos, no podemos comprarnos una casa, no podíamos alquilarnos una casa, no podíamos comprarnos un móvil para irnos al trabajo. Y nos preguntamos, en teoría, hicimos un estudio universitario creyendo que al ser profesionales y cumpliendo una función tan importante que es la de tener la vida de las personas en nuestras manos y para ayudarles, no éramos bien pagados y prácticamente no le podíamos dar a nuestra familia lo básico necesario. O sea, querías comprar algo básico y no podías. Inclusive llegamos a decir con unos compañeros, no podemos irnos a la peluquería porque pagarle a alguien que nos haga un peinado prácticamente duplicaba lo que nosotros estábamos cobrando en ese momento. Usted dice 10 años, un sindicato, una agremiación joven, pero 10 años es a la vez mucho tiempo. En esos 10 años hubo algunos cambios. Ustedes al empezar se encontraron con nada. Pasan 10 años, uno supone que tiene que haber un avance, una evolución. ¿Sucedió eso o todavía estamos apenas comenzando, doctora, en el tema de las reivindicaciones gremiales del profesional médico? Lastimosamente nosotros seguimos en lo mismo hace 10 años. No podemos negar que avanzamos. Cuando iniciamos todo esto de la igualdad de la carga horaria, donde se redujo para algunos profesionales la mitad de la carga horaria y llegamos a duplicar el salario en ese momento, quedaron muchos médicos que no pudieron acceder y seguimos peleando esto hasta la fecha. Tenemos médicos trabajando el doble, haciendo 24 horas de guardia y cobrando el mismo salario que nosotros que estamos haciendo 12 horas. Entonces, es totalmente injusto. Eso yo le digo a la población, el hecho de compararse un poco también. Es lo mismo que te contraten en una fábrica, empezás a trabajar, te pagan un salario mínimo y tenés un compañero que le están pagando la mitad, un salario mínimo haciendo el mismo trabajo y con la misma responsabilidad. Es sumamente injusto y eso nosotros venimos arrastrando hace 10 años, tratando de corregir eso. Pasamos muchísimos gobiernos, empezamos esto en el gobierno de Lugo con Esperanza Martínez, pasamos el gobierno de Horacio Cartes con Barrios, después estuvimos un tiempo corto con Franco, el doctor Arbo, y posterior, ahora con el último gobierno con Marito y Mazzoleni y el doctor Borba, pero no se pudieron corregir. Nosotros pensamos que en estos 10 años podíamos tener una carrera sanitaria, no solamente para los médicos, no una carrera médica, sino que una carrera para todos donde se pueda valorizar realmente el trabajo del profesional. Hoy, no importa si vos terminaste la facultad ayer o terminaste hace 20 años atrás, el salario es el mismo. Sí. No, recién ahora empezamos con un escalafón desde el año pasado, donde lo que pagan en el escalafón es solamente la antigüedad. Nosotros tendríamos que estar mucho más avanzados. Se tendría que pagar por la preparación, por la responsabilidad
Realmente tendría que haber sido una carrera y eso es un pendiente que queda otra vez para el próximo gobierno y esperemos que este gobierno que está entrando realmente pueda corregir. El presidente, que en su momento ya conversó con nosotros siendo ministro de Hacienda, conoce la problemática y nos había negado con el mismo pretexto de siempre, la misma excusa de que no existe presupuesto. Y creemos nosotros que sí existe presupuesto en este país, lo que falta es una buena administración, así como que también no haya tanta corrupción, porque acá se roba descaradamente. Nosotros a veces no podemos entender como un funcionario público que tal vez gane menos que nosotros en los papeles tenga una casa que nosotros no vamos a poder comprar nunca, o sea, casa de $2 millones, $1 millón de dólares. Y nosotros remando con nuestro salario tratando de comprar una casa en 15 o 20 años. Claro, lo que faltaría es priorizar el tema, entre otras cosas, de la salud, ¿no? Usted dice corrupción y mala administración. Hay también una excesiva complejidad, a lo mejor, en la administración del Estado. A veces como que faltaría hacer algo más sencillo, una estructura más sencilla. Y sobre todo, de una buena y santa vez, darse cuenta de que hay ciertos rubros dentro de la administración que tienen que ser priorizados. Por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Pero no se prioriza. No se prioriza, claro. Nosotros tenemos ahí, le tenemos educación, que obviamente también se tiene que priorizar para que en algún momento, porque no vamos a poder tener salud jamás sin tener educación. Le tenés que enseñar a los niños, prácticamente desde el vamos, de los 3 años cuando ingresan o desde las guarderías, lo importante que son ciertas reglas o ciertos cuidados que se tiene que tener, o también en cuanto a la salud dentro de la educación, donde vos sabés que aquel niño que no está comiendo, que no está durmiendo, que tiene muchos problemas, obviamente no va a tener ni buena educación ni va a tener salud. O sea, los dos van de la mano, pero a ambos no se les prioriza. Los colegios se están cayendo a pedazos todavía. Muchos niños no están estudiando y entonces, ¿cómo vamos a futuro a creer que vamos a estar mejor si no estamos haciendo el proceso para ver un resultado dentro de 30 años? Lo mismo pasa también con la salud. Se construyen hospitales, pero no a la par de cómo va aumentando la población, cómo va aumentando la necesidad. A veces me preguntan cómo nosotros estamos en salud con relación a los demás países. Nosotros estamos atrasados, pero lejísimos. Llevamos 50 o tal vez más años en comparación en el retraso que tenemos. Recién ahora se están adquiriendo tomógrafos para la parte pública. Resonadores. Tomógrafos tenemos, pero también tenemos pocos tomógrafos que siempre están con problemas. Le faltan mantenimiento, no todos los centros tienen. Y los resonadores están llegando ahora. O sea, estamos hablando del año 2023, donde en otros países se hablan ya de cirugías robóticas, de la tecnología totalmente avanzada, y nosotros todavía carecemos de resonadores. No tenemos laboratorios 24 horas en muchos centros hospitalarios. No tenemos laboratorios básicos que se tienen que tener para alguna patología que se tiene que pagar, y el que no tiene obviamente no puede hacer y sucumbe porque no tiene diagnóstico para poder ser tratado. Y eso te da la pauta o te refleja que realmente el avance no es grande. Se construyen hospitales, pero esos hospitales están vacíos porque no se pueden contratar más personal, porque siempre está la excusa de que no se tiene la cantidad suficiente de presupuesto. Estuvimos hablando con el futuro ministro la semana pasada y nos asusta el hecho de que hablan otra vez de un presupuesto de más o menos 1.079 millones de dólares, que es más o menos lo que se tiene luego. Entonces, ¿cómo se va a avanzar con un presupuesto similar o parecido a lo que se tiene? No se va a poder avanzar, a no ser que nosotros estemos equivocados o que él encuentre una súper mala administración que tratando de hacer una reorganización de todo eso, se ahorre dinero o no haya corrupción y ya no hayan licitaciones amañadas donde se está pagando el doble, el triple o 5 veces más por los productos, y entonces puede ahorrar por lo menos la mitad porque se necesita mucho dinero. Nosotros no le pedimos a ningún ministro que haga un milagro. Sabemos que eso es un proceso, pero necesitamos ver realmente más resultados. Creímos
que con la pandemia íbamos a mejorar o avanzar, porque a veces uno cree que con las crisis vienen también ciertos resultados. Con las acciones, con las reacciones tenés las acciones, pero no vimos cómo quisimos. O sea, otra vez se paliaron nomás, se apagaron incendios, pero no se logró el objetivo. No se construyeron verdaderos hospitales, se contrataron personales, pero otra vez no fueron médicos ni enfermeras. No sabemos los 13.000 o hablan ahora 23.000 contratos que hubieron durante este periodo. ¿Dónde están todas esas personas y quiénes son? Normalmente cuando arranca un nuevo periodo presidencial, constitucional, usted hablaba que estuvieron conversando con quien va a ejercer de ministro de Salud, como que cierta esperanza suele haber, ¿no? Y quizás uno desde afuera, bueno, lo observa así, ustedes desde adentro quizás no tengan tantas expectativas tampoco, pero cuando el ministro, el futuro ministro, el que va a subir, el que va a asumir a partir del 15 de agosto, habla con ustedes y les dice, bueno, el presupuesto es el mismo, les habla como diciendo, voy a heredar ese presupuesto o ya está, digamos, dando una perspectiva de lo que sería todo el gobierno. ¿Qué esperanza hay de que, bueno, en los primeros tiempos se manejen con el mismo presupuesto, pero después ya la cosa cambie? Bueno, ¿Qué esperanza hay, doctora? Yo le quiero dar esperanza a la gente. Nosotros conversamos con él y parece ser una persona con ganas de trabajar. Es una persona preparada, es un anestesiólogo, no es una persona improvisada, ya lleva varios años en la función pública, ya fue asesor de un ministro en un gobierno, fue director del hospital del INERAN durante 8 años, pasó una pandemia. En su momento, él reclamó la falta de medicamentos, como también la falta de insumos, la falta de personal, y puso su cargo a disposición, renunció a ese cargo, donde nosotros le dijimos, ojalá también, si es que no te dan todas las herramientas, puedas reclamar y puedas exigir con la misma fuerza que hizo con este gobierno. Y en caso de que no se dé, obviamente parece ser que va a renunciar, ¿verdad? Pero nosotros como gremio, obviamente como médicos, como paraguayos, queremos, deseamos que tenga éxito, que le salga todo bien, pero si el presidente de la República no le da la libertad de poder trabajar, de tener realmente la autonomía dentro del Ministerio de Salud, de que él pueda trabajar con su gente de confianza, sus directores, la gente que va a estar trabajando con él en el Ministerio de Salud, y puedan hacer realmente un cálculo de cuánto realmente necesitan, y no se le da más o menos ese presupuesto, no va a poder hacer mucho. Cuando hablo de autonomía con relación también a dentro del ministerio, nosotros siempre dijimos de que el ministro no tiene el poder. Siempre existe un poder detrás del poder, que son las fuerzas políticas que imponen también directores, imponen personales que a veces son innecesarios dentro del sistema y siguen siendo contratados por cupos políticos o presiones políticas. Ojalá esto no ocurra, porque sigue ocurriendo. Personas que no están preparadas o no tienen el perfil para ocupar un cargo importante como ser director regional o el director de algún hospital de referencia o algún hospital distrital o de las unidades de salud familiar, y son puestos por pago de un favor político por las campañas que se realizaron a favor de tal o cual candidato. Si de entrada al ministro le imponen, él no va a tener la gente de confianza, las personas que le van a responder, no va a tener ojos dentro de todo el país que le puedan reflejar realmente la realidad, y va a ser lo mismo. O sea, vos podés tener el presupuesto necesario, podés tratar de trabajar bien dentro del ministerio, pero es todo una organización, una coordinación de trabajo que vos le necesitas al último director que se encuentra allá en un punto del país, y entonces se van sumando todas las problemáticas y resolviendo, pero a la par, y esa persona tiene que ser una persona de confianza. A ver un poquitito, esas fuerzas políticas que están detrás, primero, ¿usted confía, ve la personalidad suficiente
del ministro designado para poder repeler ese tipo de pedidos. Y esas fuerzas políticas están dentro mismo de la estructura del ministerio, están en el poder legislativo, están en otros puntos del poder. ¿Dónde están? Me refiero a la gente que va hasta un ministerio y exige cupos, por ejemplo. El poder está en las diferentes regiones. Vos le tenés ahí desde el propio seccionalero al propio del comité, para no hablar de un solo partido político. Y ellos otra vez le mueven a los que ganaron en algún puesto. Entonces es como que el favor se tiene que dar y se consigue un trabajo o se consigue un lugar en el hospital por medio de ese contacto. Eso es lo que tiene que desaparecer. O sea, nosotros creemos que todos los paraguayos tienen derecho a llegar al hospital y todos tenemos derecho a acceder a un trabajo, pero eso se va a eliminar solamente si existe un concurso por méritos y actitudes, donde otra vez la entrevista no valga mucho, porque a veces también vos te vas concursás, pero la entrevista vale el 50% y esas entrevistas son tomadas otra vez por las personas que están en el poder y otra vez son influenciadas por X persona. Entonces, con relación a lo que me preguntaste, el poder político están en el Congreso. En el Congreso, es con los diputados, los senadores. Están en los departamentos con los gobernadores, los intendentes, con los operadores políticos, que son los que también le piden a todo. Es como una cadena de mando. Está el operador que sí tiene poder de llegar directamente al ministro, pero está aquel que necesita hablar con otras fuerzas, con el intendente o tiene que hablar con el diputado o con el senador. Es fácil, te sentás en el Congreso o te sentás en el ministerio y el desfile de políticos es increíble en esos lugares. Inclusive, una vez le encontré a un político muy conocido con varias carpetas bajo el brazo saliendo del gabinete. Imagínese. Es que es así, sí. Lastimosamente es así. Y nos manejamos de esa forma y eso es lo que en algún momento tiene que terminar. Cuando uno quiere acceder a un trabajo, siempre se escucha, y bueno, ¿y quién es tu caballo? ¿Quién es el que te va a meter en IPS o quién es el que te va a meter en el Ministerio de Salud? Y no tendría que ser así, y ya pagamos un precio muy, muy caro cuando llegas a un lugar y la persona que tendría que estar en ese puesto no es la que llena el perfil. Incluso en el caso de los médicos también sucedió en pandemia que personas que no estaban preparadas estaban en las urgencias y eso de alguna forma se pagó un precio muy caro por haber tomado esa decisión. Le explicamos nosotros en su momento al presidente y creo que entendió porque hubieron algunas modificaciones, pero no podemos nosotros seguir cometiendo los mismos errores porque ayer fueron familiares de otras personas, pero mañana pueden ser nuestros propios familiares. Exactamente. Doctora, ese derecho constitucional a agremiarse, a sindicalizarse, a asociarse con colegas para defender reivindicaciones y derechos, ¿cómo está nuestro país? El médico agremiado, la médica agremiada como usted, ¿tiene como una especie de que la marcan o lo marcan, están ahí limitadas en sus posibilidades de subir como profesional? ¿Todavía estamos en eso o usted cree que el sindicalista, digamos, pudo conseguir más para tener el suficiente respeto que de por sí la Constitución le garantiza? En realidad, la parte de derechos somos muy marcados. En cuanto al Ministerio del Trabajo, que tendría que estar mirando, monitorizando si se cumplen las leyes que están en el Código Laboral o la Constitución Nacional, no cumple su función. Al contrario, siempre nos marcan peros en el momento del reconocimiento de las comisiones, de la comisión directiva de todos los sindicatos. Es increíble porque al que está a favor del gobierno o está en una línea política, porque también hay que decir eso, nosotros perdimos credibilidad como sindicato porque muchos sindicatos, o algunos sindicatos, para no ser injusta, obedecen a líneas políticas. O sea, es como que ya le tiene a un diputado, le tiene a un senador que le marca la línea y no tendría que ser así porque no tendríamos que tener ningún tipo de tinte político. O sea,
podés de repente congraciar con cierto sector, pero el sindicato tiene que ser totalmente independiente, no puede estar con ningún partido político. Y sí somos marcados, no nos invitan obviamente a participar, o a veces es al revés, nos ofrecen cargos, que también ya sucedió, ¿verdad? Te ofrecen cargos para que dejes el puesto del sindicato y puedas bajar o callar la voz. Y lastimosamente muchas personas también sucumben en eso, donde como representante o líder de algún sindicato no tendrías que éticamente aceptar puestos para ningún tipo de familiar en el lugar donde estás trabajando. Y eso habla muy mal del sindicalista. Nosotros nos hicimos sindicalistas sin querer. Realmente, a fuerza de las circunstancias. A fuerza terminamos la residencia y dijimos, esto está todo mal, no puede ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, conformamos un grupo de personas y después nos dijeron, no, ustedes tienen que sindicalizarse. Nosotros no queremos ser sindicalistas. Pero para la parte burocrática y legal necesitamos en ese momento hacer eso y conformamos un sindicato. A veces nos chocaba porque es el sindicalista, ¿verdad? Pero realmente es importante. Después nosotros nos dimos cuenta, también entrando en contacto con los que ya estaban y a nivel internacional, que el sindicato es un derecho de todos los trabajadores. ¿Para qué? Para defender, no es para estar en contra o para negociar cargos o negociar algo para uno mismo, sino que es en pro de todos los compañeros y corregir los errores que puedan haber dentro del centro de trabajo. Claro, voy a ser un poquito vulgar. No es para armar, ya saben la palabra que viene después, no es para eso el sindicato, no es para armar desastres. No, es para corregir y nosotros lo que queremos ser es como ayudar y ser coprotagonistas. Uruguay tiene un sindicato de médicos que a mí me encanta, pero el gobierno le da su lugar. Entonces, esa persona es una herramienta para el gobierno en el momento de corregir, porque como estamos a nivel país, se le pregunta qué es lo que hace falta en tal ciudad. ¿A usted le parece que estos medicamentos se pueden introducir? Entonces, es como que al conocer la realidad te dan ese espacio para que también puedas aportar algo en pro. Y eso es lo que el gobierno en algún momento tiene que entender. Pero cuando nosotros chocamos y le dijimos también eso al ministro, todo está bien mientras nos escuchen y nos den lo que corresponde, porque muchas cosas se tienen que dar y no solamente para los médicos. Pero cuando ya no somos escuchados o ya nos empiezan a pisotear los derechos o vemos que existe necesidad en los hospitales, obviamente que tenemos que gritar, que tenemos que salir en las calles. Porque no es que querramos hacer eso, sino que nos empujan y nos obligan a hacer eso. A nadie le gusta salir a la calle. Claro. Pero, uno quiere trabajar. No, es que no queramos trabajar. Claro, uno quiere trabajar. Uno quiere trabajar, claro. Pero uno quiere trabajar bien donde le toca. O sea, ponete que seas panadero, el panadero quiere llegar a su lugar de trabajo y encontrar su huevo, su harina, su mesa. Las condiciones elementales. Claro, y el médico, como también los demás trabajadores de salud, queremos llegar y encontrar todo a mano. Qué difícil es llegar a un hospital, a una guardia, porque eso pasa en las urgencias, que vos llegaste, viene el paciente grave. Y uno está con las manos vacías. Y vos no tenés, un tubo, no hay tubo. Pásame el midazolam o pásame, no hay. Entonces vos agarrás, la otra persona empieza a hacer la receta y ¿cuántos minutos se está perdiendo? O se trata de hacer malabarismo, de tratar de juntar lo que sobra en una caja como para poder resolver eso. Y después también están aquellos colegas médicos que a veces son criticados, pero a veces son aplaudidos de que están haciendo, todo el tiempo están haciendo alguna actividad pancheada, piseada dentro del propio hospital para que esa cajita de urgencia pueda estar siempre llena. Correcto. Y eso no tiene que ser así. Realmente no puede ser así. Pues le digo yo a la gente, cuando les toque a ustedes estar ahí y llegar con una urgencia, sí. No te digo los medicamentos de los consultorios que tenés tiempo para comprar, pero llegar con una urgencia y con esa angustia de que le tenés a tu familiar ahí entre la vida y la muerte, tenés que salir a buscar medicamentos. Es así. No debe ser así. Doctora, una realidad que tiene que cambiar. Se me fue el tiempo tan rápido. Ya terminamos. Vio que rápido se fue cuando la charla es interesante, sí. Pero más allá de que sea una realidad dura, es la realidad. Doctora, yo le agradezco mucho, le
Le felicito por todo lo que está haciendo, mucha fuerza, no es fácil y tal parece que la cosa se pone cada vez más difícil. Yo le agradezco por haber venido, se nos fue muy rápido el tiempo y ya vamos a tener oportunidad de seguir charlando sobre este tema, ¿le parece? Sí, gracias a ustedes por el espacio y al presidente de la República, a Santiago Peña, le decimos que le dé las herramientas al ministro para que pueda hacer su trabajo, que también le dé esa autonomía y que las fuerzas políticas que están detrás no tengan esa injerencia para poder trabajar bien, porque algo impuesto realmente no va a salir bien, sino que le den a él la potestad de tenerle a personas de confianza y que esas personas de confianza realmente sean las que reúnan el perfil. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por venir. Gracias a usted. La doctora Rosana González hoy con nosotros. Un lindo programa en La Ciencia. Ya volvemos. Bueno, realmente hay tantas cosas por hacernos. Uno querría que los primeros proyectos de un nuevo legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tenga que ver con estos temas, qué hacer con la salud pública, qué hacer con la educación, qué hacer con la seguridad. Y estamos notando otro tipo de proyectos, otro tipo de ideas en el arranque de nuestro legislativo. Ojalá que esto vaya cambiando y vaya encaminándose para mejor, porque como decía la doctora Rosana González, si ellos, los profesionales médicos, quieren estar mejor, es para brindar un servicio mejor a la ciudadanía. Hasta la próxima en La Esencia.